Espero que estén todos bien y que vayan aprendiendo algo de grafología. Para mí es apasionante. Vamos a continuar esta clase con el tema de coligamentos que estábamos viendo. Todavía nos quedan unos cuantos. Donde vimos que había coligamentos en arco y guirnalda, que ya lo expliqué en la clase pasada. Hoy, para terminar los principales coligamentos, vamos a ver el ángulo y después vamos a ver la guirnalda buclada, arco buclado, vamos a ver las diferentes variantes. Acá teníamos un ejemplo de la escritura con arcos, con guirnaldas, que había diferentes tipos de guirnaldas. Y hoy vamos a ver coligamento en ángulos. Coligamento en ángulos, recuerdo que eran ángulos que se formaban en la letra M, N, en la U, por ejemplo, también se ven, y es lo contrario que la curva, digamos. ¿La curva qué nos indica? La curva de la guirnalda o del arco. La ternura, la afabilidad, la buena disposición, la afectividad, la sociabilidad. Y el ángulo tiene que ver con la agresividad, la frialdad, la combatividad. Así que, teniendo en cuenta eso, podemos ya tener algunas interpretaciones. Son importantes el ritmo que tenga la escritura, la claridad, la firmeza, o si tiene algo de flexibilidad, que eso atenuaría el significado de los ángulos. Así que, como siempre digo, tenemos que ver el ambiente general. La interpretación de la escritura angulosa tiene que ver con la introversión. La razón siempre va a predominar sobre el sentimiento, porque la persona frena su necesidad de ternura, oculta sus tendencias naturales, no es espontáneo y libre como es la curva. La adaptación se realiza en forma combativa, es decir, que se opone a las tendencias del medio. En general, estas personas no suelen pensar como comúnmente piensan los demás, y tenemos que ver siempre si es regular ese ángulo, si no tiene aspectos negativos. Nos indicaría que la persona es fiel a sus obligaciones, a sus principios. Hay eficacia laboral, rectitud moral, es una persona exigente, siempre se frena al primer impulso. Por eso, como el ángulo se relaciona con la rigidez, la intransigencia, la firmeza, tenemos que ver qué ambiente gráfico tiene. La persona, en realidad, nunca va a ceder a algo por presión, sino por la convicción que tenga él de la situación, pero no acepta que lo presionen. Siempre se frena al primer impulso, no es que actúa libremente como lo podría hacer el que ya tiene otro tipo de escritura. Si el ambiente gráfico es negativo, nos indicaría que puede haber agresividad, despotismo, la persona se autoestima, puede llegar a ser resentida la persona y puede tender a recriminarle a los demás, porque tiene esa tendencia a pensar mal. Es orgullosa la persona. Por eso tenemos que tener en cuenta todos los aspectos, porque puede haber algo de flexibilidad, como yo les decía. Si hay armonía y hay claridad, hay un sentido del honor y de la exigencia, del deber y de las obligaciones. La persona, si bien tiene una adaptación combativa, no es que se adapta fácilmente a las circunstancias, tiene aspectos positivos. Ahora, continuando con el tema, acá, por ejemplo, estas las puse simplemente para enseñarles. Tenemos
Acá ven, hay una especie de ángulos, miren acá en la M, los ángulos que hace. Acá, por ejemplo, hizo arcos. O sea, siempre nos vamos a encontrar con la variabilidad. Normalmente se suelen hacer dos tipos de coligamentos. Hay que ver cuál es el que más predomina y hay que hacer las interpretaciones de los coligamentos que se presentan. Cuando son dos, vemos el que predomina y esa sería la mejor interpretación también. Pero si hay más de dos, o sea, a partir de tres, ya sería el coligamento mixto, que lo voy a pasar a explicar en algún momento. Acá, por ejemplo, tenemos el bucle. Este es guirnalda buclada, ¿no? La guirnalda que ya vimos en la clase anterior, pero forma bucle. Acá, ¿ven? Acá dice mi papá. Acá también se ve muy bien la guirnalda. Y que contiene ese bucle. Ese bucle es un movimiento regresivo. ¿Por qué? Porque en vez de ir hacia adelante, hace el movimiento hacia atrás. Es como que enlaza los anillos. Es un movimiento regresivo cuyo destino es manipular la actitud de los demás. Ya sabemos que el coligamento es la letra M, N y unión de mayúsculas y minúsculas. Trata de envolver a la otra persona, es seductor, amable, halaga la vanidad ajena, trata de convencerlos y es hábil para obtener sus deseos con el mínimo esfuerzo posible. Por eso la persona es agradable, pero tiene una finalidad, tiene un tacto para decir, es diplomático. Generalmente el bucle se ve mucho en los negociantes, en los vendedores, también a veces se ven en los políticos. Y tenemos que diferenciar cuando se produce, como en este caso, es en guirnalda, es guirnalda buclada, porque ahora después vamos a ver arco buclado, que sería la inversa, cerrado por arriba pero con el bucle. Cuando hay guirnalda buclada, como en este caso, nos indica que la persona es cordial, que es simpática, que conquista, quiere manipular el entorno, tiene facilidad para hacer las cosas interesantes y para lograr sus objetivos. Es decir, convence porque seduce la persona. Quiere ser complacida y no da nada a cambio. Eso sería de la guirnalda buclada. Acá, por ejemplo, tenemos arco buclado. La significación es lo que ya dije del bucle, pero en arco. No es tan positivo como la guirnalda. ¿Por qué? Porque agrega el cálculo y la ocultación del arco. Siempre hay que ver si está siempre el arco, porque a lo mejor hace un cambio de coligamento y nosotros tenemos que observar todo. Es decir, cuando es arco buclado hay una actitud solapada donde la persona finge, quiere aparentar, seduce porque tiene el bucle, es decir, la cortesía es calculada. Si es negativo el ambiente gráfico, quiere decir que hay habilidad para engañar y para aprovecharse de los otros, de las oportunidades que le presentan siempre para obtener una ventaja personal. Generalmente estas personas cuando hacen arco buclado en la infancia han sido sobreprotegidas y logran los objetivos con el mínimo esfuerzo y bueno, siempre se quieren beneficiar. Hasta ahí hemos llegado con los coligamentos.
Vamos a ver en la clase próxima el coligamento sinuoso, vamos a ver el filiforme y si me alcanza vamos a ver el coligamento mixtos, así que los espero para la clase próxima, si les interesa se pueden suscribir. Hasta pronto.